Y bueno, recuerden, el tema que estamos viendo, ¿cuál es? Ciclos, estructuras repetitivas o bucles o lazos, iteraciones y dentro del control de flujo. Y dijimos que hay tres tipos de estructuras repetitivas. Estamos viendo la primera, que es la estructura para, la cual utilizamos cuando de alguna manera sabemos el rango de valores que se va a repetir una instrucción o una serie de instrucciones. Ahorita, como estamos viendo esa estructura, obviamente el ejercicio pues se va a resolver con un para o con un for. Pero cuando veamos las otras dos, que también pues cuando la veamos, ese ejercicio se va a resolver con esa que estemos analizando, pero al final pues vamos a hacer ejercicios en donde no sabemos cuál y tenemos que decidir cuál es la mejor de las tres, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Y es lo que estamos tratando de entender a la hora de estudiar cómo trabaja la estructura. Entonces, el para o el for en Java se utiliza cuando sabemos de alguna manera, no directamente, a veces lo sabemos de antemano, a veces lo podemos calcular, a veces nos lo dice el usuario, pero sabemos de alguna manera un valor inicial y un valor final, ¿sí? Bien, entonces, de ya tenemos un algoritmo, por aquí está el algoritmo, y se trata de mostrar una tabla de funciones trigonométricas. Bien, entonces vamos a iniciar, no le hagan caso a eso. Vamos a crear un proyecto en Java que se va a llamar, es 11, ¿verdad? 11.05, tabla funciones trigonométricas. Muy bien, entonces no, lo vamos a hacer en visual, entonces ese no lo vamos a usar. Vamos a agregar de una vez un frame que se va a llamar JFrame tabla. Muy bien. Vamos a pedir un valor inicial. Voy a ampliar el frame porque pues la tabla abarca 6 columnas más el número del ángulo. Vamos a requerir algo de espacio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues le vamos a preguntar al usuario, de acuerdo al algoritmo, el valor inicial o el ángulo inicial y el ángulo final en grados. Para eso necesitamos, pues voy a agregar una etiqueta y un campo de texto. Aquí, bueno, le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. El text field, pues no va a decir nada, pero el campo, la etiqueta sí, aquí va a decir ángulo inicial y va a ser en grados. Voy a duplicar eso para el ángulo final. Bueno, aquí voy a decir final. Y ahora, bueno, ¿en dónde vamos a poner la tabla? Sería la pregunta. ¿En qué componente? Porque la etiqueta, pues bueno, normalmente los resultados los hemos puesto en etiquetas, normalmente, ¿sí? Pero son resultados, digamos, individuales. Y ahora se trata de poner muchos valores, una tabla. Una etiqueta. Hay una tabla, sí, pero miren, sí hay una tabla, pero no la vamos a usar porque necesitamos ver muchos detalles. Entonces no hay tiempo para eso. ¿Sí? Entonces, en lugar de la tabla, voy a utilizar otro componente que se llama text area. Text area es similar al text field, nada más que la diferencia, la principal diferencia es que puede contener muchos renglones. Puede mostrar varios renglones, ¿sí? El JText field normalmente muestra un renglón. Bueno, pero inclusive algunos se los he observado ahí en los proyectos que no utilicen los campos de texto para los resultados. Algunos sí tuvieron el cuidado de ponerlos no editables para que el usuario no los modificara. Pero en general, un campo de texto pues, no se usa para
resultados, porque si se nos olvida poner que no se puede editar, pues el usuario puede modificar fácilmente los resultados. Bueno, entonces vamos a tomar el JText Area, lo voy a poner aquí, y bueno, lo voy a ampliar a un tamaño más o menos que yo considero que quedaría la tabla. Algo como esto. JText Area. Nada más que, fíjense, si ejecutamos, aquí la idea es que yo le diga al usuario, o el usuario me diga, del 5 al 23. Y aquí, bueno, un botón que va a decir generar tabla o algo así. Y aquí me muestre todas las funciones trigonométricas entre el ángulo 5 grados y 23 grados. Pero aquí no debería poderse modificar. Y realmente, pues, es un text area, es como un cuadro de texto a los que estamos acostumbrados en muchas aplicaciones. Yo aquí puedo poner, editarle y todo. Entonces, vamos a quitarle la edición. Le voy a cambiar 3 cosas. El tamaño de la letra, el color de la letra y le vamos a decir que no se puede editar. Entonces, nos vamos a las propiedades y le decimos editable. Por default está activado porque el propósito del text area es captar un texto de varios renglones. Entonces le quitamos el editable, la letra la voy a poner a 18 y le voy a poner un color, el foreground, en lugar de que salga en negro, pues que salga en otro color, digamos en azul. Bueno, ya tenemos ahí. Y ahora vamos a agregarle los botones. Van a ser 3 botones: el que genera la tabla, el de borrar y el de aleatorios. Algunos proyectos, algunos enunciados, no dice que no le puse ejemplos. Eso me lo han preguntado varios y no lo aclaré. Si no vienen ejemplos en el enunciado, quiere decir que no es necesario poner ejemplos, ¿sí? Con los poros aleatorios. Okay, entonces, vamos a agregar botones. Este botón va a decir tabla. Y claro, pues le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Luego lo voy a duplicar. Y aquí va a decir borrar. Y lo duplico para que diga ahora aleatorios. Ese sería la interfaz y pues vamos a cambiarle los nombres a los componentes. Este se llamaría JText ángulo inicial. JText ángulo final. Este se va a llamar JText tabla. Y luego los botones, pues así, JBoot tabla, JBoot borrar, JBoot aleatorios. Este se va a llamar JBoot tabla salud. Y JBoot borrar. Y este va a ser aleatorios. Sí, le puse JText tabla. JText tabla. Ahora, vamos a empezar modificando el de borrar, ¿no? El de borrar se va a encargar de poner cadenas nulas. Fíjense, el JText Area es muy parecido al JText Field. Digamos que la diferencia básica es que puede tener varios renglones. Y comparte varios de las funciones. Por ejemplo, para borrar, pues vamos a usar el setText y le pasamos una cadena nula, como lo hacemos en estos JText. Entonces voy a borrar y le voy a decir JText ángulo inicial, le vamos a poner ahí una cadena nula. Y luego JText ángulo final también. Y a la tabla también, JText tabla. Son parecidos, pero no son del mismo tipo. Uno es JText Field, el otro es JText Area.
JText tabla, CText también, que ponga. Ese es el borrar. Ahora vamos a hacer el de aleatorios. Ya ven que en los aleatorios, pues necesitamos cuidar que genere datos razonables para que las pruebas sean también razonables. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? Pues que el ángulo final fuera más grande que el ángulo inicial, o por lo menos igual. Nosotros vamos a hacer un ciclo que va a ir del ángulo inicial al ángulo final, pero ¿qué tal si el ángulo final es menor que el ángulo inicial? No va a hacer nada, porque el ciclo apenas va a querer empezar y dice, ya llegué al final y no va a hacer nada. No va a marcar error, pero no va a hacer nada. Y eso, pues, digo, no está tan mal, pero el usuario lo puede confundir. Entonces, bueno, vamos aquí a los aleatorios. Lo voy a hacer de esta manera. Sí está bien que borre el JText tabla. Eso está bien. Pero lo que vamos a generar son dos datos aleatorios en los otros campos de texto. Entonces voy a crear nuestra variable random. Así, ¿verdad? Y agregamos por ahí la librería. Y bueno, como voy a manipular un poquito los valores generados aleatoriamente, los voy a guardar en variables. Voy a guardar en una variable que se va a llamar inicial. Y vamos a decir que el valor inicial lo voy a establecer entre 0 y 15. Es un valor arbitrario, pero más o menos razonable. Entonces sería azar.nextIn, y voy a tomar esta versión en donde le paso un 16 y me va a generar un número entre 0 y 15. Bueno, entonces de esa manera, yo cuando genere el valor final, puedo tomar el inicial que ya se generó y agregarle algún valor. Y entonces me aseguro de que va a ser mayor que el inicial, o cuando mucho va a ser igual, si es que me genera un 0. Entonces aquí le vamos a poner final es igual a azar. No, primero le voy a tomar el inicial. ¿Por qué marca error? Reservada, es como declaramos las Constantes. Entonces, pues no puedo usar esa. Le voy a poner aquí ángulo inicial. Luego aquí le voy a poner ángulo final. Así es que aquí tengo que hacer el ajuste. Ángulo inicial más. Voy a tomar como base el ángulo y le voy a sumar. No quiero que se pase de 90 grados, que llegue hasta el 89. ¿Cómo le hago? Es que si le pongo 90, como les... Pero, ¿cómo voy a saber dónde empieza si el inicial se genera aleatoriamente? A ver, ¿cuál es el valor mayor que me puede generar el Nexin 16? El 15. ¿Y cuánto le tengo que aumentar para que me llegue hasta 89? 74 más 15, ¿cuánto es? 89. Entonces claro, esto igual a mí se me ocurrió así, puede ser de otra manera, ¿no? Le voy a poner aquí, no quiero que se pase, normalmente las tablas llegan hasta 90 grados, ¿sí? Es más, 76. Para que el rango que generen los aleatorios quede entre 0 y 90, cuando mucho. Entonces aquí me va a generar un número entre 0 y 76, máximo el 75. Si acá me genero máximo el 15 más 75, me da los 90. Entonces, aquí yo lo que estoy garantizando es que, primero, el ángulo final va a ser mayor que el inicial. Ya, cuando mucho va a ser igual. Si es que aquí me genera un 0. ¿Sí? Y también, pues que el rango vaya entre 0 y 90 nada más. Bueno, entonces, esto lo vamos a reflejar acá, ¿verdad? Vamos a decir, JText, ángulo inicial, CText, vamos a decirle el ángulo inicial más una cadena nula, porque me pide una cadena, y el JText, ángulo final, CText, el ángulo final, más una cadena.
Vamos a revisar si genera los valores que esperamos. Aleatorios, ahí está, del 6 al 67. Siempre el final tiene que ser igual o mayor que el inicial, porque estamos tomando el inicial y le agregamos algo. Y no se debe pasar aquí de 90 ni aquí, bueno, o sea, ahí ya me está dando los rangos, ¿no? Para probar. Borrar, pues ya borra. Muy bien. Vamos ahora a codificar nuestro botón que genera la tabla. Muy bien, entonces ahí vamos nosotros a tomar un ángulo inicial y un ángulo final, como lo hicimos en el botón aleatorios, pero para un propósito diferente. Ahí lo que vamos a hacer con esos dos valores es establecer el rango del ciclo, dónde empieza y dónde termina el for. Bueno, entonces voy a declarar de todos modos la variable ángulo inicial. ¿Por qué es necesario volver a declarar aquí estas variables? Sí, porque son locales al evento, ¿verdad? Aquí estas dos están declaradas, pero nada más me sirven en el evento. Acá ya no se conoce, en ningún otro lado se conoce. Bien, entonces vamos ahora a decirle el ángulo inicial es igual a lo que tenga el campo de texto, pero convertido a entero. Entonces de una vez vamos a aplicarle el integer.parseInt, y me pide una cadena para convertir a entero. La cadena la vamos a tomar del campo de texto con la función getText. jtext, ángulo inicial, y vamos a tomar con el getText. ¿Está? Y lo mismo vamos a hacer con el ángulo final, ¿no? Ángulo final, vamos a tomar del jtext final. Muy bien. Ahora vamos a establecer nuestro ciclo, un ciclo for. Requerimos una variable de control. Aquí lo podemos ver en el algoritmo. Tenemos una variable, ¿cómo le llamamos a esa variable de control? La i, ¿verdad? Bueno, si la i o la variable de control, el nombre que le hayamos puesto, la vamos a utilizar solo en el ciclo, la podemos declarar solo en el ciclo. Normalmente la hemos declarado acá, digamos en este caso en el evento, pero si nada más la voy a usar en el ciclo, igual la puedo declarar nada más para el ciclo. Entonces aquí la voy a declarar, ¿sí? Int i. Pero claro que nada más la puedo usar dentro del ciclo. Si la declaro ahí, solo la puedo usar dentro del ciclo. Entonces va a empezar del ángulo inicial y va a terminar en el ángulo final. Y menor o igual que ángulo final. Y luego hemos hecho esto, ¿verdad? Y es igual a i más 1. Porque la variable se va a incrementar, se va a autoincrementar, por eso es un contador. Ahora, y luego ya establecemos aquí, vamos a hacer más de una instrucción, pues vamos a requerir un bloque de llaves. Esta instrucción de i es igual a i más 1 la podemos simplificar. I más. Entonces, i es igual a i más 1 se puede simplificar con i más. De la misma manera, si tuviéramos una resta, x es igual, esto es un ejemplo nada más, no está dentro de nuestro código. Menos 1 también se puede simplificar con x menos. Bueno, esto aplica, vamos a escribirlo. Esto aplica solo si el incremento o decremento es 1. Ya si tengo x es igual a x más 2, ahí ya no aplica. Nada más cuando es 1. Y como es muy común, entonces constantemente vamos a estar utilizando este tipo de expresiones. O sea, aquí, en lugar de ponerle i es igual a i más 1, le vamos a poner i más. Bien, ¿qué es lo que hace dentro del ciclo? Lo tenemos en el algoritmo. Dice, en el ciclo, lo primero que vas a hacer es calcular el valor de x, que es la conversión. La i va a tomar el valor de los ángulos de los cuales se va a obtener la función trigonométrica.
La I va a ir avanzando desde el valor inicial hasta el valor final y ese es el ángulo en grados. Pero ese valor lo tenemos que convertir a radianes para poderlo aplicar con las funciones que trae el lenguaje. Así es que esta es una conversión de grados a radianes. Vamos a hacer eso. Sería X es igual a la I multiplicada por pi, es una constante del lenguaje, y dividido entre 180. La X no la hemos declarado, por eso me está marcando error. Así es que ahora vamos a declararla de tipo doble. Y vamos a obtener, ya tenemos, este es ángulo en radianes, ¿verdad? Bien, ahora vamos a obtener las funciones utilizando las que trae la librería MAT. Pero si recordamos, hay que redondear a 4, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos una función que redondea a 4. Vamos a tomarla y vamos a codificarla aquí en nuestra aplicación. Las funciones, yo generalmente les pido que las pongan aquí abajo abajo de esta función especial que se llama igual que el frame. Esta función se llama igual que el frame. Abajo ponemos las funciones, arriba ponemos las variables que queramos utilizar en todo el frame, que ahorita no es el caso. Entonces aquí pondríamos un public. ¿Qué tipo de dato me va a regresar esta función? Un doble, ¿verdad? ¿Cómo se llama la función? Redondear 4. Y va a recibir como parámetro una variable de tipo doble que le llamamos valor a redondear. Entonces doble valor a redondear. No se le pone punto y coma, abrimos el bloque. Y aquí, fíjense, vamos a tomar la variable, el parámetro de entrada para la primera. Bueno, primero hay que declarar la variable de retorno. Vamos a declarar, sería valor redondeado. La función va a recibir un valor a redondear y va a regresar el valor redondeado. Bueno, pero si se fijan aquí, cada operación que hacemos la guardamos en la misma variable. Eso es totalmente válido porque no es una igualdad, es una asignación. Entonces aquí, en la primera, tomamos el valor a redondear por única vez y lo multiplicamos por 1000 y el resultado lo guardamos en valor redondeado. Pero las siguientes operaciones, tomamos el valor redondeado, le hacemos una operación y el resultado lo volvemos a guardar en valor redondeado. Eso es para no usar tantas variables, lo podemos ir dejando en la misma. Inclusive podremos hacer una sola expresión. Eso ya depende de cada quien. A veces nos gusta lucirnos y ponemos una expresión grandísima, ¿verdad? Es que trae muchas multiplicaciones y divisiones y potencias y raíces. Y luego al rato andamos ahí batallando porque ni nosotros le entendemos a veces. Por eso, bueno, yo creo que hay que establecer como un punto medio, ¿no? Que la expresión no sea tan grande como para que se me complique después volverla a entender, porque no es nada más en ese momento, ya lo hemos dicho muchas veces. Es después, tenemos que regresar por alguna razón. Hay muchas razones para regresar a un código y pues a lo mejor ya no le entendemos si pusimos una expresión demasiado grande. Aquí lo estamos haciendo por partes. Le estamos diciendo el valor redondeado, que todavía no es el definitivo, es igual al valor que llegó como parámetro, valor a redondear, multiplicado por 10,000. Ese resultado lo guardamos en la variable valor redondeado, pero todavía no lo vamos a regresar. Ahora le vamos a agregar 0.5 a ese resultado, es decir, a valor redondeado le vamos a agregar 0.5. Eso es de acuerdo al algoritmo que tenemos ahí, que hicimos en base a un análisis que yo presenté. Igual alguien lo puede pensar diferente. La cuestión es que trabaje correctamente, ¿no? Bueno, este resultado lo voy a guardar otra vez en la misma variable. Valor redondeado. Eso es totalmente válido. Mientras no me interese los valores que van quedando en valor redondeado, el que me interesa es el último, porque es el que voy a regresar. Si me interesara que quedaran los resultados parciales, entonces sí tendría que guardarlo en variables diferentes. Bien, entonces ahora vamos a aplicar el entero. ¿Cómo le vamos a hacer para aplicar el entero? No es redondear, es el entero. Entonces, miren, me voy para acá.
Podríamos explorar las funciones que trae Mat, pero ahorita para no consumir más tiempo, voy a mostrar las candidatas, las que podrían ser. Bueno, hay una palabra en inglés que se llama sail y otra palabra que se llama floor. Techo y piso, ¿verdad? Techo y piso. Bueno, entonces, ¿cómo trabajan estas funciones? Una me regresa el entero que está más arriba y el otro el entero que está más abajo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, no sé, el 8.7. Y ese es lo que le voy a aplicar el sail y le voy a aplicar el floor. Cuando le aplique el sail, me va a regresar el 9. Y cuando le aplique el floor, me va a regresar el 8. ¿Sí? Pero ¿qué tal si tengo un 4.3? ¿Cuál me va a regresar acá? Me va a regresar el 5. Y acá me va a regresar el 4. Entonces acá me regresa el entero más próximo, pero que está hacia arriba. Y aquí me regresa el entero más próximo, pero que está hacia abajo, en el piso. En el piso y en el techo. ¿Cuál voy a usar? Pues quiero que me regrese el puro entero. El floor, ¿verdad? Vamos a usar el floor. Aquí no redondea, ¿eh? O sea, sí, no redondea. Toma el valor. Si trae un decimal, le aplico el C, me regresa el entero que está arriba. Y si le pongo floor, el entero que está abajo. Entonces, realmente el que me interesa es el floor. A ver, entonces nos vamos aquí. Le vamos a decir, el valor redondeado va a ser igual al anterior, pero aplicándole el floor, que es una función de mat floor. Igual puede existir otra función por ahí, hay una que redondea. Esa de redondear a lo mejor la podríamos usar para, en lugar de lo que estamos haciendo, pero insisto, ya ustedes se dieron cuenta en los proyectos que se les ocurren de maneras distintas. Me han enviado ya algunos proyectos que resuelven el mismo problema, pero pues lo resuelven de manera diferente, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a, ¿qué nos falta? Nos falta dividir entre 10,000, ¿no? Que vamos a dividir entre 10,000. Vamos a decirle valor redondeado va a ser el anterior entre 10,000. Eso es lo que dice nuestro algoritmo. Y finalmente es el valor que vamos a regresar. Entonces vamos a decirle que regrese el valor redondeado. Valor redondeado. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la función. Vamos a aplicarla. Me regreso al botón de la tabla. Ahora, esta función, como ya se dieron cuenta, pues yo la puedo copiar a otro problema donde yo requiera redondear a 4. Les decía que sería muy interesante hacer una función que recibiera como parámetro el número de decimales al que quiero redondear. Para que me sirviera para cualquier redondeo. Como lo hace, por ejemplo, las funciones de Excel. A ver, entonces me voy a ir al botón. Aquí está el botón y dentro del ciclo ya calculamos el valor del ángulo en radianes. Se lo vamos a aplicar a las funciones, pero pues de una vez, como dice nuestro algoritmo, de una vez le vamos a dar salida. Aquí dice que le demos salida, ¿no? Bueno, entonces, ¿en dónde le vamos a dar salida? ¿En qué componente? JText tabla, ¿verdad? ¿Aquí le vamos a dar salida? A todas las funciones. Es que sí, las vamos a mandar llamar y las vamos a redondear. setText. Y vamos a empezar por el ángulo. El ángulo es con la variable i, representa el ángulo, y le vamos a agregar pues su símbolo y un tabulador para ir separando. ¿Sí? Esto que estamos haciendo cada vuelta representa un renglón de la tabla. ¿Sí? Al 92, el slash. Y luego aquí más. Al 92, ¿no? Y luego.
Shift y el que está en un lado del 1, ¿no? A ver, ahora vamos por la primera función que es el seno. mat.sin de x, pero esto lo vamos a redondear a 4. Entonces, le vamos a decir, lo voy a ampliar esto. Le vamos a decir, redondear 4 de todo eso. Y le vamos a agregar un tabulador. ¿Así? La i con su símbolo, el ángulo con su símbolo, un tabulador. Y luego, el seno de este ángulo, que es la x, es a través de matsin. Ese resultado se lo mandamos como parámetro a redondear 4 para que me lo redondee a 4 decimales. Y lo que regresa, pues me lo va a agregar y le estoy agregando un tabulador, ¿sí? Ah, eso es el tabulador. Es el tabulador, sí. Sí, de columna. Estamos en el mismo renglón. Entonces, esto lo vamos a hacer ¿cuántas veces? 2, 3, 4, 5, 6 veces. Claro, con una función diferente cada vez. Aquí sería el coseno y luego la tangente. Después sigue la cotangente. ¿Cómo es la cotangente? 1 entre tangente. Luego sigue la secante, es 1 entre coseno. 1 entre coseno. Al redondear le estamos enviando el resultado de la función. Y del inverso también. A ver. Entonces él sigue el coseno, ¿verdad? Sí. Y aquí lo vamos a hacer. Tengo un error por todos lados. Ah, me faltó un más aquí. Y como lo tengo en todos, pues lo tengo que corregir en todos. Así. Uno entre, ¿verdad? Sí, uno entre. Fíjese cómo están trabajando las funciones. Aquí, redondear 4 va a recibir el resultado de la división de 1 entre mat tangente. Se calcula primero la tangente, luego se hace la operación de 1 entre lo que dio la tangente y el resultado se le manda a redondear 4 y lo recibe como valor a redondear. ¿Ya quedó? Al rato ustedes me van a ganar. ¿Cómo se adquiere velocidad en escribir código? Con la práctica, ¿verdad? Muy bien. Vamos a probar. No va a funcionar, pero vamos a probar. Ese es el nivel de seguridad que tengo, ¿sí? De confianza. A ver, aleatorios. Del 4 al 24. Fíjense, cuando ustedes están seguros que algo no va a funcionar y no funciona por la razón que ustedes pensaron, quiere decir que ya vamos entendiendo. A ver, entonces aquí, tabla. Dice, le dije que del 4 al 24 y me está poniendo la del 24 nada más. Y aparte necesito más espacio, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ah, no, sí, caben los 6. Sí están los 6. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué hace la función ctext? O sea, quita lo que había y pone lo que le está diciendo, lo que le estamos diciendo. O sea, es destructiva. Las funciones set son destructivas. Quitan lo que había y ponen lo nuevo. Entonces, por eso, no es que no los haya puesto, es que puso el del 4 y cuando llegó a la siguiente vuelta del ciclo, el del 5 borró el del 4, el del 6 borró al 5, el del 24 borró al 23. Y nada más se ve el último. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, está bien, esa es una opción. Hay una que es más directa porque, bueno, aprovechando funciones que tienen los componentes, es alt 92.
Si no lo encuentran en el teclado es Alt 92. Entonces, Miren, fíjense, lo único que voy a hacer, jóvenes, es en lugar de usar la función ctext, hay una que se llama append. Esta la tiene el JText Aria, no la tiene el JText Feed. Entonces se llama append. Traducido, ¿qué quiere decir? Agregar. Entonces, la función append, a diferencia del ctext, respeta lo que hay y agrega lo nuevo. ¿Sí? Ok, entonces, ya nada más en lugar de ctext le pusimos append. Vamos a probar. ¿Sí? Entonces, tabla. Dice, no, pues ahí está, del 6 a 33. Pero ahora sí están todos, miren. Aquí está del 6, acaba y los del 7. Ahí están todas. ¿cómo le hacemos para que brinque para abajo? Pues, ¿cómo le hacemos? Lo que les quería preguntar. Tenemos que agregar al principio del texto lo que serían espacios, bueno, digamos así. O sea, aquí estamos agregando tabuladores, ¿va? Sí. Al final no me interesa un tabulador porque, sino que me interesa un ¿qué? Espacio. Un brinco de línea, ¿no? Entonces aquí en lugar de T, le vamos a poner N. Para que termine con un renglón y en lugar de dar un tabulador, dé un brinco de línea. Cuando venga la siguiente vuelta del ciclo, pues lo va a poner en otro renglón. ¿Sí? Con la N, ¿verdad? Con la N. Diagonal invertida T es tabulador. Diagonal invertida N es brinco de línea. Diagonal invertida E es escape. A ver, entonces vamos a probar eso. Está la tabla del 10 al 60. Ahora, bueno, en mi caso lo hizo del 10 al 60. Le voy a poner otros aleatorios. Ahora, del 13 al... Ah, pues sí está borrando, ¿va? Ok. Pero ¿qué tal si no le pongo aleatorios? Ahora le voy a decir del 1 al 10. Y le voy a decir tabla. Y aquí está del 1 al 10, pero ¿qué pasó con lo anterior? Ahí sigue. Si yo le cambio aquí valores, ahora del 10 al 23, me va dejando los anteriores, miren. Me va dejando los anteriores. ¿Sí? Necesitamos que cuando genere la tabla, primero borre y luego ya la genere. Primero borra y luego la genera. Sí, nada más. ¿Cómo la va a borrar? Con el ctext. El ctext sí me va a borrar. Entonces lo ponemos al inicio. Lo vamos a poner antes del ciclo, pero vamos a aprovechar que borre y ponga un encabezado. Aquí, si yo le digo JText Aria, digo tabla, ctext, sí voy a lograr lo que quiero, que borra lo que tenga para que genere nada más la tabla con los nuevos valores. Pero voy a aprovechar para poner un encabezado, que borre poniendo un encabezado. Entonces va a ser la palabra ángulo, así abreviada, ángulo y luego un tabulador. Luego la palabra de seno y un tabulador. Coseno, para que coincida con los valores numéricos, ¿no? Y luego tangente y un tabulador. Cotangente y su tabulador. Secante. Y la cosecante ya no es un tabulador, este es un brinco de línea. Para que ponga cada palabra en una tabulación diferente, igual que los números, y al final brinque de línea. Y le voy a agregar aquí, este fue con set para que borrara lo que tuviera, rastros de tablas anteriores. Y ahora le quiero agregar unas rayitas, y esas, pues no quiero que borre el encabezado que acabo de poner. Ahora, esto va a ser con append, JText, tabla, append, y voy a poner, son 5, voy a usar 5 rayitas por cada valor. 1, 2, 3, 4, 5 y un tabulador. Esto lo podremos hacer con un ciclo, 1, 2, 3, 4, 5 y un tabulador.
1, 2, 3, 4, 5. Estoy poniendo 5 rayitas que acompañan a cada encabezado de columna. Deben ser 7 ángulos y 6 funciones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, tabulador. 1, 2, 3, 4, 5, tabulador. 1, 2, 3, 4, 5, brinco de línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltó 1. 1, 2, 3, 4, 5, brinco de línea. ¿Así? Le estoy poniendo 5 rayitas porque los valores están redondeados a 4. Aquí fue set, aquí fue append. Aquí quiero que borre lo que tenía antes, aquí ya no quiero que lo borre, aquí tampoco quiero que lo borre. Es para que aparezcan rayitas en los encabezados. Que no se vea tan aburrido ahí, ¿no? A ver, ¿qué? Pues no, yo lo estoy generando aleatoriamente. De 11 a 76. Ahí va. Ahora sí, ángulo, seno, coseno, tangente. Fíjense como yo le puse aquí 5, pero como que me quedé corto, ¿no? Ahora, hay un tipo de letra. Fíjense, los tipos de letra son proporcionales generalmente, ya los últimamente son. Quiere decir que, por ejemplo, una letra M ocupa más espacio que una letra I, la I latina. Pero hay tipos de letra que son no proporcionales, en donde todos los caracteres ocupan el mismo espacio. Entonces, si queremos que esto se vea, a ver, voy a cambiarle a un tipo, ya por último. Aquí, me voy a la fuente. Y en lugar de ese nombre raro, quién sabe qué será, CJUI, voy a buscar uno que se llama Courier. Courier New. Courier New es un tipo de letra no proporcional, donde cada carácter ocupa el mismo espacio. Entonces, eso lo usábamos mucho nosotros para que quedara más parejito en los reportes. A ver, ok. Vamos a ver qué cambia, ¿no? Yo para que se vea ya mejorcito, lo que voy a hacer es poner un espacio aquí. Bueno, ese ya es pura estética. Yo voy a poner un espacio aquí y voy a poner otra rayita en cada uno. Ahí está, ¿sí? A ver, lo voy a probar. Del 10 al 26. Pues ya se ve más o menos, ¿verdad? Aquí sí cuentan, y cada espacio cuenta como una letra. Cuando el tipo es proporcional, cada espacio casi ni cuenta. Sí, bueno, aquí mira. Pues ya más o menos se ve ahí, ¿verdad? Y ya, por último, ya emocionado, como dicen, ya por último, pues nomás los voy a poner en negritas. A ver, voy a poner ese tipo, pero a lo mejor hasta más grande y en negritas. A ver cómo quedó ahí. Ahí está, ¿verdad?
quedó. Se ve bien bonito cuando nosotros lo hicimos, ¿verdad? Se lo enseñamos a nuestro hermanito y dice que está bien aburrido. Pero como lo hicimos nosotros, sabemos cómo está por dentro, entonces nos parece muy bonito. Muy bien.